Bien, y para resolver entonces nuestra ecuación de Poisson discretamente en MATLAB, pues nosotros lo que tenemos que ver es que esta es una ecuación que básicamente es una ecuación espacial, ¿sí? Es una ecuación espacial que depende de los extremos, extremo, digamos, a la izquierda y extremo a la derecha de valores conocidos, así como lo acabamos de ver en el video anterior. Yo, en cambio, en las relaciones del tiempo, en las derivadas temporales, no tengo valores al finalizar porque no tiene sentido lógico tener un valor al finalizar el tiempo y devolverse de ahí hacia atrás para lograr encontrar valores temporales en tiempos anteriores, ¿cierto? Yo, en cambio, en el tiempo ya sé que tengo una flecha que me indica siempre un movimiento, un cambio en el tiempo hacia un solo sentido. Y entonces pues yo comienzo, por ejemplo, desde mi instante inicial y avanzo en términos positivos en el tiempo. Pero aquí, en cambio, en el espacio, pues nosotros podemos tener esos valores conocidos en los extremos y desconocidos en el interior de todo nuestro dominio. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en términos algorítmicos? Pues lo primero, discretizar todo esto en n puntos, ¿cierto? Distribuidos, cada uno con un espaciado de h definido de esta forma. Y es lo primero que vamos nosotros a realizar en nuestro código. Tenemos una longitud completa de nuestra placa. Bueno, tenemos la constante física de, por ejemplo, el material. Tenemos n puntos, 20 puntos que vamos nosotros a resolver. Nuestro incremento en X, pues que será nuestro H, tiene que ver con la longitud total dividido entre n-1 puntos. Hacemos todo nuestro arreglo de puntos en X, que será de 0 hasta L en incrementos de delta de X o de H. ¿Sí? Y comenzamos también entonces ya de una vez a realizar nuestra metodología numérica. Si se fijan, nuestra metodología numérica pues tiene que ver con ensamblar estas relaciones, estos matrices locales en nuestra matriz global y ensamblar también al lado derecho nuestros términos conocidos, que serían, por ejemplo, nuestra potencia de calor al interior de nuestro sólido. Entonces comenzamos diciendo que nuestro G o potencia pues va a ser constante 1 a lo largo de todo el sólido y comenzamos con cada uno de estos términos de la matriz local. Si se fijan, tenemos un término que es el único distinto, que es cuando coincide nuestra posición actual xy con la función que tiene que multiplicar ahí, que es nuestra función desconocida en ese punto y. Entonces yo la puedo llamar a este nuestro ii, porque tiene que ver con i, posición y función. Y en cambio tenemos estos otros dos para los vecinos, para el de la izquierda, el i-1, y para el de la derecha, el i+1. Y entonces eso los puedo llamar IJ, porque el J pues me diferencia de la posición actual I, se diferencia. Bien, entonces eso es lo que yo hago acá en el código, definiendo que nuestro II es menos 2 sobre h cuadrado y nuestro IJ es 1 sobre h cuadrado. ¿Listo? Ahí entonces ensamblamos nuestras matrices locales con esos datos II y J. En términos de las matrices globales, pues yo les abro las posiciones, ¿cierto? Las instancio, simplemente les pongo ceros a todas esas matrices para comenzar. Y nuestra matriz A, pues tiene n-2 nodos que resolver. ¿Por qué? Porque yo tengo realmente, si yo creía que tenía n incógnitas totales, pues ya habíamos visto que por las condiciones de contorno, realmente la incógnita en la primera y en el último nodo no son incógnitas, sino que son datos conocidos del problema. Entonces me los quito encima y yo lo que tengo son n-1 incógnitas, n-2, perdón, incógnitas que resolver. ¿Sí? N-2 incógnitas que resolver y entonces aquí tendremos n-2 filas y n-2 columnas para que multipliquen todo este sistema y me dé acertadamente dimensionalmente hablando. Entonces nuestra matriz A va a ser cuadrada de n-2 posiciones, nuestra matriz B va a ser un vector de una sola columna, pero de n-2 posiciones de filas. Bien, y comenzamos con cada una de las evaluaciones de nuestros sistemas, de nuestras funciones en cada uno de los nodos. En el primer nodo tenemos la condición de contorno al lado izquierdo, que pues yo la digo acá, por ejemplo, es la temperatura igual a 1.
Aquí también pongo directamente nuestra última condición de contorno, en n igual a 0. Y comienzo diciendo que la ecuación para i igual a 2 es la única, la i igual a 2 y la i igual a n menos 1 son las únicas ecuaciones distintas a todas las demás. ¿Por qué? Porque la i igual a 2, pues nosotros tenemos esta forma de la ecuación en la cual solo tenemos estos dos términos al lado izquierdo y en cambio estos dos términos conocidos al lado derecho. Y en la i igual a n menos 1, pues pasa algo similar, solo que ya no va a ser con nuestro nodo 2 y nodo 3, sino con nuestro nodo n-2 y n-1. Y al lado derecho, pues igual tengo cosas conocidas. De resto, desde la 3, desde el nodo i igual a 3 hasta el i n-1, menos 2, perdón, nuestras formas de nuestras ecuaciones siempre van a tener datos incógnitas, así a la izquierda y a la derecha, y entonces siempre van a tener esta forma local en la cual yo puedo ensamblar nuestra matriz con esos vectores de datos conocidos y de incógnitas locales. Siempre voy a tener yo esta forma multiplicando este vector por esta vector de datos de incógnitas. Bien, entonces nuestra función en i igual a 2, pues básicamente comienza a diligenciar como primer incógnita de nuestra matriz, primera fila, y que multiplica nuestra primera primera fila, primera columna que multiplica nuestra primera incógnita, nuestra posición II, ahí en esa ecuación, efectivamente es esta de aquí, es nuestra posición II, esta de acá es menos 2 sobre h medios. Luego tenemos que multiplicar, multiplicar la incógnita I por la fila iésima por el de la derecha. Y si se fijan, pues acá como comencé en igual a 2, pero la matriz tiene primera posición 1, pues será la siguiente posición, será para el nodo 3, pues tendrá que ver con la segunda columna. ¿Por qué? Porque le estoy restando, que estoy comenzando desde 1 por lo que es en MATLAB, y le guardo ahí la IJ, ¿sí? En nuestro vector del lado derecho, pues tenemos esos términos conocidos, G sobre K, y el término de IJ, ¿cierto? Que es este 1 sobre H cuadrado, por nuestra función conocida Y sub 1, o Y1, el primer nodo. En cambio, para todos los demás, de 3 hasta el iésimo, hasta n-2, pues yo sé que tengo que llenar esas matrices locales, ¿sí? Esos términos locales, estos de acá que voy viendo, de la forma conveniente. En cada posición de fila i menos 1, ¿sí? Que es esta de acá, pues por ejemplo esta iésima menos 1, porque nuestra variable, nuestra matriz, como ya les había dicho en MATLAB, pues comienza en 1 y entonces no comienza en nuestro nodo, nuestro primer nodo de incógnita es el 2, pero nuestra matriz comienza en 1, entonces le tengo que restar todo esto una posición para transferirla a una anterior y así diligenciarla adecuadamente esta matriz para que queden todos los datos llenos. Y lo mismo con nuestras columnas, ¿sí? Pasa lo mismo, este será el de la izquierda, este será el nodo actual y este será el de la derecha, pero pues yo tengo que restarle siempre 1. En vez de ser i menos 1, pues será i menos 2, en vez de ser i será i menos 1 y en vez de ser i más 1 será i simplemente. Y en términos del lado derecho, pues esta relación de la potencia sobre la conductividad del material. Luego, el único nodo distinto que me queda es el de el penúltimo a la derecha, ¿sí? Porque el último es la condición de contorno, el enésimo es la condición de contorno conocida, que ya la había declarado anteriormente acá. ¿Por qué la había declarado anteriormente? Porque la necesitaba aquí. Entonces, la necesitaba como un valor al lado derecho en esta relación de acá del n-1 nodo. Ya una vez habiendo diligenciado todos estos términos de nuestra matriz A y de nuestro vector B de cosas conocidas, pues yo ya sé que nuestros incógnitas interiores, Y interiores, son el inverso de A por B, así como lo habíamos visto en papel, en el tablero, y simplemente entonces yo lo que voy a hacer es rellenar todos los valores ahora ya resueltos, ¿cierto? De esa inversión de esa matriz A de cosas conocidas por nuestro vector B del lado derecho. Y le voy a llenar también
primero y el último de los datos, que son datos conocidos. La primera solución es la solución a la izquierda y la última solución a la derecha. Entonces, para eso me creo un nuevo vector de cosas de la solución, que esa sí tiene n puntos de solución. La primera va a ser justamente la de la izquierda, la última va a ser la de la derecha, y entre 2 y n-1, pues son todos estos datos que yo acabo de solucionar aquí en nuestra solución de nuestro problema. Y listo, soluciono y grafico la relación de la solución que tengo de nuestra ecuación de Poisson. Corro esto acá. Y aquí tenemos efectivamente una solución para la cual dentro del dominio nosotros tenemos generación, por ejemplo, de calor, y habíamos dicho que en el extremo izquierdo, pues tenemos, ¿dónde está aquí? En el extremo izquierdo tenemos una condición de que la temperatura ahí es 1, entonces efectivamente de ahí comienza siendo 1, y en el extremo derecho dijimos que la temperatura era 0. Puedo yo hacer estas definiciones simétricas, bien, y mirar a ver cómo me da entonces mi solución, efectivamente como una parábola en la cual yo tengo 0 y 1. Si hago muy poquitos puntos, pues aquí en este método numérico no me va a afectar la solución. Por ejemplo, puedo poner inclusive 5 puntos y me va a dar sin ningún problema la solución de mi sistema. No es como en el método de Euler, ¿cierto? En el cual yo tengo una cierta estabilidad, que garantizar la estabilidad de la solución, porque si no se me va incrementando, desestabilizando a medida que voy acumulando el error, sino que acá pues no tenemos esa limitación. ¿Qué si limitación tenemos? Pues que si ponemos muy poquitos puntos, como siempre sabemos, no vamos a encontrar una adecuada resolución de nuestra función, ¿cierto? Y en cambio, si incrementamos el número de puntos de análisis, pues vamos a tener una mejor definición de nuestra curva. Pero más que tiene que ver por el número de puntos y de líneas, entonces, que unen esos puntos, que yo vea y que me relacionen esa curva con esas líneas. Y listo, ahí tenemos entonces otro tipo de solucionador, de solución numérica, de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que tienen que ver más con el espacio que con el tiempo. Estos son ecuaciones que me definen fenómenos físicos estacionarios, por ejemplo, aunque no, pues también le puedo meter descripciones temporales, pero en este caso la mayoría pues me describen cosas estáticas, espaciales, pero sí con distribuciones en el espacio como soluciones de esa ecuación.